Imagina Londres, septiembre de 1940. La ciudad está bañada por la luz temblorosa de las sirenas, mientras la gente corre hacia los refugios subterráneos, con la adrenalina recorriendo cada vena. La noche se rompe con un zumbido constante que crece y se multiplica hasta llenar el cielo entero. No es un trueno, no es una tormenta, es el sonido de la Luftwaffe. Y entre esa oscuridad mecánica, destaca una silueta que se volvió sinónimo de terror, el Heinkel G-111. Su nariz acristalada refleja el fuego de la ciudad y el cielo parece rendirse ante su imponente presencia. A simple vista, parecía un avión elegante, aerodinámico, casi poético en su diseño. Pero para quienes lo veían desde los refugios, cada segundo sobre sus cabezas era un recordatorio de mortalidad. Para los norteamericanos al otro lado del Atlántico, la imagen del Heinkel llegaba en recortes de periódicos y noticieros. Era fascinante y aterradora al mismo tiempo. En Washington, los analistas militares empezaron a estudiar cada plano, cada motor, cada cifra técnica, y lo que encontraron les provocó un doble sentimiento: respeto y alarma, porque aunque en la superficie era un bombardero de mediano alcance, capaz de sembrar caos en ciudades enteras, también presentaba debilidades que, de descubrirlas a tiempo, podían ser explotadas. El Heinkel G-111 no nació como una máquina de guerra letal. Su diseño inicial era civil, un avión de transporte, moderno, con fuselaje elegante, pensado para proyectar la Alemania del siglo XX como una potencia tecnológica avanzada. Pero el Tratado de Versalles y las restricciones de la posguerra hicieron que Heinkel tuviera que disfrazar sus intenciones. Así, el E-111 se convirtió en un avión de doble vida: transporte civil durante el día, asesino de ciudades por la noche. Los ingenieros introdujeron secretamente refuerzos estructurales, soportes para bombas y compartimentos ocultos para ametralladoras, y el resultado fue un bombardero medio capaz de aterrorizarlos a todos. Hitler lo entendió de inmediato. Su visión era clara. Con el Heinkel, la Luftwaffe podría doblegar naciones. Y al principio, el éxito fue absoluto. Varsovia, Rotterdam, París. Cada ciudad que veía pasar la silueta del E-111 en el horizonte sentía la mano de la guerra caer sobre ella. La batalla de Inglaterra fue quizás el ejemplo más impactante de su poder. Durante el Blitz, cientos de Heinkel sobrevolaban Londres y otras ciudades británicas, soltando su carga mortal mientras los cazas aliados intentaban alcanzarlos. Para los británicos, aquel avión se convirtió en el símbolo del terror. Para los norteamericanos, era un aviso de lo que la guerra aérea podía desatar. Pero el terror no lo es todo, porque detrás de la imagen de monstruo invencible, los analistas estadounidenses comenzaron a descubrir una verdad inquietante. El Heinkel tenía pies de barro. Su velocidad máxima apenas superaba los 400 kilómetros por hora, su techo operativo era limitado y su maniobrabilidad era deficiente comparada con los cazas aliados. Sus defensas eran mínimas: un puñado de ametralladoras ligeras que cubrían ángulos básicos, dejando enormes puntos ciegos que un piloto entrenado podía explotar con relativa facilidad. Los primeros combates contra Spitfires y Hurricanes demostraron que, aunque los Heinkel podían causar destrucción, también eran vulnerables, incluso mortales para sus tripulaciones si se enfrentaban a aviones más ágiles. Y ahí es donde Estados Unidos comenzó a tomar nota. Los ingenieros y pilotos observaron cómo un bombardero que parecía temible podía ser derribado sistemáticamente por formación, táctica y precisión. Estudiaron sus motores, el Junkers Jumo o el Daimler-Benz en otras versiones. Evaluaron sus fortalezas y limitaciones. Comprendieron que el G-111
Era formidable en números y en psicológico, pero que con un enfoque industrial y táctico podía ser neutralizado. Y eso fue precisamente lo que inspiró el desarrollo de sus propios bombarderos estratégicos, el B-17 Flying Fortress y el B-24 Liberator. Los relatos de pilotos norteamericanos que estudiaron a los Heinkel son reveladores. Uno describió la primera vez que vio uno sobre Francia. Desde lejos parecían perfectos, tranquilos, dominando el cielo. Pero en cuanto nos acercamos, descubrimos los puntos débiles. No eran tan rápidos, no subían tanto, y sus defensas eran ridículas. Era como si hubieran construido un dragón con alas de papel. Otro relató cómo, al simular ataques, se podía derribar un Heinkel con disparos precisos desde la vertical o desde los flancos. La inteligencia militar estadounidense comprendió que su futuro estaba en bombarderos blindados, capaces de resistir el fuego enemigo y continuar la misión, algo que el Heinkel no podía ofrecer de manera consistente. Aún así, la máquina imponía respeto, porque el Heinkel G-111 no era un simple avión, era un icono de la guerra. Sus misiones mostraban precisión, coordinación y, sobre todo, el poder de intimidar. Los bombarderos alemanes podían viajar cientos de kilómetros, atacar objetivos estratégicos y regresar con muchas bajas mínimas si la coordinación era perfecta. Eso convirtió a cada Heinkel en una mezcla de máquina de guerra y mensajero de miedo, capaz de alterar la moral de la población civil y de los combatientes por igual. Estados Unidos entendió que la guerra aérea no solo se ganaba con pilotos valientes, sino con máquinas superiores en diseño, potencia y capacidad de recuperación. Por eso, cuando comenzaron a producir masivamente B-17 y B-24, lo hicieron con la memoria del Heinkel en mente: alto, rápido, fuertemente armado y capaz de sobrevivir al fuego enemigo. Lo que Alemania había logrado con terror psicológico, Estados Unidos lo igualaría y superaría con ingeniería industrial. El contraste fue dramático en 1943. Los Heinkel, que una vez arrasaron ciudades europeas, ahora parecían vulnerables. Cazas aliados los interceptaban con rapidez. Sus ametralladoras apenas representaban amenaza frente a los pesados bombarderos estadounidenses, y las misiones que antes habían sido gloriosas se convirtieron en mortales trampas. Lo que Hitler había promovido como símbolo de la superioridad alemana terminó siendo un ejemplo de cómo la tecnología, sin actualización constante y sin blindaje táctico, podía volverse en contra de sus propios pilotos. Y aún así, no podemos olvidar a los hombres que lo pilotaban. Muchos recordaban al Heinkel con cariño. Su cabina era amplia, su visión hacia adelante extraordinaria, y podía soportar daños considerables. Pero también lo llamaban el ataúd de cristal, porque esa misma visión ofrecía al enemigo un blanco perfecto. Volar un Heinkel era un acto de coraje extremo. Cada misión podía ser la última. Cada nube podía ocultar un Spitfire o un Mustang preparado para derribar al intrépido bombardero. En última instancia, la percepción estadounidense del Heinkel G-111 fue compleja. Por un lado, fue un modelo de terror y respeto. Por otro, un ejemplo de obsolescencia técnica frente a la industrialización militar estadounidense. Representó la paradoja de la guerra: belleza y eficiencia en diseño, pero vulnerabilidad en combate. Fue un recordatorio de que la guerra no se gana solo con miedo y audacia, sino con estrategia, producción masiva y superioridad tecnológica. El Heinkel G-111 fue, para Hitler, un instrumento de poder y propaganda. Para Gran Bretaña, un enemigo implacable que hizo temblar ciudades. Y para Estados Unidos, una lección sobre cómo la combinación de ingeniería, inteligencia y producción podía dominar el cielo.
Sus alas, que alguna vez parecieron invencibles, terminaron siendo la base de una comprensión más profunda sobre la guerra aérea, marcando la diferencia entre la amenaza de ayer y la potencia de mañana. El Heinkel G-111 fue un avión de contrastes, capaz de aterrorizar y destruir, pero también vulnerable y superado por la historia. Fue el símbolo del miedo, la advertencia de los errores de diseño y la inspiración para la ingeniería estadounidense que cambiaría el curso de la guerra. Así, aquel bombardero alemán que Hitler creía imparable se convirtió, con el tiempo, en lección, en mito y en una prueba de que el poder aéreo no depende solo del impacto inicial, sino de la visión estratégica y la capacidad de adaptarse al futuro. El Heinkel G-111, temido y admirado, sigue siendo una de las piezas más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial. Un avión que enseñó a todos lo que significa la guerra en el cielo.